11:09, profundicemos precisamente en este tema, con este aumento de casos que hemos visto los últimos días, con este nuevo récord. Vamos a conversar sobre la situación de la pandemia en contacto con el doctor Carlos Pérez, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de San Sebastián, infectólogo además de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, gracias por conversar con nosotros, muy amable. Buenos días, Sebastián. Doctor, bueno, ya veíamos nuevo récord de casos, 14.780, levemente superior a lo que habíamos visto 3 días atrás, que era el pic hasta ahora desde el inicio de la pandemia. Pero más allá de este registro en particular, ¿cuál es la fotografía que usted ve, doctor, de la última semana? ¿Cómo está evolucionando la pandemia? Bueno, tal como era esperable con esta nueva variante de SARS-CoV-2 Omicron, que sabemos que es mucho más transmisible que variantes anteriores como Delta y que puede también infectar a personas ya vacunadas o incluso aquellos que han tenido COVID-19, era completamente predecible que íbamos a tener un aumento en el número de casos, tal como ha ocurrido en otros lugares del mundo. Y este incremento, ¿no es cierto?, estamos ya en cifras acercándonos a los 15.000 casos diarios. Es difícil predecir hasta qué niveles vamos a llegar, probablemente un poco más, pero yo tengo dudas si vamos a alcanzar la cifra de los 35.000 o 40.000 que se ha mencionado, porque esto es un asunto multifactorial, tiene que ver, claro, con las características del virus, pero también con el porcentaje vacunado, las medidas de autocuidado que tiene nuestra comunidad, etc. Pero lo concreto es que estamos con un alto número de casos y tal como usted señalaba, afortunadamente la mayoría no son tan graves, no quiero decir con esto que sean leves, pero no son tan graves y no han requerido hospitalización ni conexión a ventilación mecánica, lo cual es una buena noticia. Doctor, hablaremos de inmediato de eso, de los cuadros clínicos, que puede ser un punto bien interesante, pero usted dice que es poco probable que nos acerquemos a esos registros de hasta 40.000 casos diarios que en algún momento se pronosticaron. ¿Cuál podría ser entonces el pic, de acuerdo a cómo ha ido comportándose este registro, cómo hemos visto también una disminución en la velocidad de avance de los contagios? Mire, yo creo que es bien aventurado estimar cifras, ¿no es cierto? Pero yo tengo la idea de que probablemente vamos a estar entre esta cifra y la que se ha señalado. Mientras más cercano a los 15.000, mejor todavía. Usted sabe que además, esto es una definición más bien, digamos, un cambio administrativo, por así decirlo, pero que también tiene una base clínica, y es que el número de casos activos también ha disminuido desde que se cambió el tiempo de aislamiento de 10 a 7 días, ¿cierto? Sí. Uno podría considerarlo un cambio como administrativo, pero tiene su base porque la mayor parte de las personas a los 7 días, desde luego, ya no están contagiando y también se han recuperado y pueden volver a sus actividades. Así que también eso es una buena noticia. Doctor, ahora respecto al avance y a la evolución que estábamos viendo, ¿cuánto incide la capacidad de testeo que tiene nuestro país también? Porque hemos visto que el número de exámenes PCR se ha mantenido constante entre los 80, 90 y tantos mil testeos diarios. En el informe de hoy son 96.000. ¿Podría estar esto representando un techo, digamos, que tampoco nos muestra lo que realmente ocurre desde el punto de vista del avance de la infección? Es decir, que por falta de capacidad no podamos estar viendo el número real de contagiados, que podría ser mayor. A ver, yo quiero precisar 2 puntos. Uno es que con todas las dificultades y en el tiempo que estamos viviendo, todavía estamos siendo capaces, ¿no es cierto?, de efectuar prácticamente 100.000 test diarios, que es un tremendo número para un país como el nuestro. Así que eso hay que reconocerlo. Así que es verdad que las personas tienen más demora en sus exámenes a lo mejor o en acceder. Hay alguna espera, pero estamos pudiendo hacer bastante exámenes. Y lo otro que es importante que las personas sepan es que muchas infecciones por este virus son asintomáticas. Eso ya está bien determinado, así que probablemente se están produciendo otras infecciones que no estamos logrando pesquisar, pero porque las personas no tienen síntomas. También hay probablemente algunas personas que tienen síntomas menores y que no han consultado ni se han realizado el test. Así que lo más probable es que estén ocurriendo más casos de los que estamos certificando con PCR, pero yo diría que desde el punto de vista de la capacidad de realizar exámenes estamos muy bien en este momento, y eso ha sido producto de esta muy buena coordinación público-privada, incluyendo universidades donde se están realizando estos exámenes. Doctor, ahora desde el punto de vista de la respuesta del sistema de salud, ¿cómo se ha visto la evolución de los pacientes que están contagiados, sobre todo aquellos que pueden estar más complejos? ¿Cuáles son los cuadros clínicos que se han visto hasta ahora en base al aumento de casos que se ha visto acá en Chile?
Bueno, cuando las personas se complican con esta nueva variante, pueden tener cuadros enteramente similares a los que ya conocemos, de insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto?, que requiera apoyo de oxígeno o a veces incluso de ventilación mecánica y otro tipo de soporte. ¿Quiénes son las personas que más tienden a complicarse? Son en general personas, en primer lugar, no vacunadas o que no han completado todo su esquema de vacunación, personas que tienen enfermedades crónicas o de edad mayor. Esas son las personas que que tienen más riesgo, pero el cuadro, como le digo, en los casos complejos es similar al que conocíamos, ¿no es cierto?, de las variantes previas. Pero no se han visto la masividad de casos graves que se veían antes, por ejemplo, que obligaban al uso de ventiladores mecánicos, ¿no? Sí, mire, en este momento hay de esos 400 un poco más personas que están en unidad de paciente crítico, hay alrededor de unos 350, 360 que están conectados a ventilación mecánica. Y eso es muy inferior a los casi 2.700 personas que estuvieron conectadas a ventilación mecánica y con un número de casos diarios inferior al que estamos viendo ahora. Así que definitivamente tiende a ser menos grave, pero yo con esto no quiero bajarle, digamos, la preocupación a las personas respecto a este virus, porque hay algunas personas que pueden llegar a complicarse igual que lo hacían en el pasado, pero en términos numéricos, al menos y porcentuales, definitivamente es mucho más bajo el porcentaje de personas que requieren soporte vital y de apoyo ventilatorio. Doctor, y respecto a quienes están contagiados con los casos más graves, ¿qué es lo que se observa sobre la efectividad de las vacunas también al respecto? Quiero decir, ¿qué porcentaje, por ejemplo, de las personas que están en unidad de cuidado intensivo que llegan a esa instancia son personas no vacunadas respecto a las vacunadas? Mire, de los datos, los últimos datos que hemos tenido del Ministerio no tengo al día de hoy, pero sabemos que la mayoría de esas personas, un porcentaje significativo, 60, 70% o más, son personas que al menos no habían completado su esquema de vacunación, incluyendo las dosis de refuerzo. Estamos hablando de la tercera dosis de refuerzo, porque la cuarta recién está partiendo. Sí. O que definitivamente no habían recibido vacuna. Personalmente me ha tocado, digamos, participar en la atención de personas que están en unidad de paciente crítico con cuadros graves, y algunas, a pesar de edad avanzada y tener enfermedades crónicas, no habían recibido ninguna dosis incluso. Así que ahí claramente se ve el impacto que tienen las vacunas. Por otro lado, también me ha tocado ver algunas personas que se han hospitalizado ahora de edad mayor, con enfermedades crónicas, pero que tenían sus 3 dosis y han llegado solo hasta requerir un poco de oxígeno y después han podido ser dadas de alta. Así que se ve ahí claramente el impacto que tiene la vacuna en a veces no evitar la infección, pero sí enfermedad grave y muerte. Bien, doctor Carlos Pérez, muchas gracias por conversar con nosotros para darle contexto a las cifras que teníamos esta mañana y para ir proyectando también el escenario en las próximas semanas con el COVID. Muy amable, gracias por el contacto. Gracias, Sebastián. Buenos días. Buenos días.